perderé. Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Es un auténtico placer y un honor recibir a Julián Casanova. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. La venganza de los siervos, esa Rusia 1917. Este año, 2017, se cumple el centenario de la Revolución Rusa. Pero, Julián, yo he comenzado el programa y igual me lanzo a la piscina, ¿eh? Yo te quiero preguntar, tú eres experto como catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, que le estamos hablando, por cierto. Un besito a todos los mañitos que nos ven a través de también nuestro canal de YouTube. Y que hay muchos maños también aquí, muchos ¿no? maños y mañas. Sí. Julián, en que se habla de revolución rusa, pero no es una única revolución. Eso lo explicas en el libro. Sí. En realidad lo que pasó es que la dinastía de los zares, que tenía ya problemas, porque no había comprendido que había que ensanchar la base política, entró en la Primera Guerra Mundial, a partir de 1914, y se empezó a hundir el sistema de autoridad. La guerra fue mal, muy mal. Perdieron batallas, la distribución de los productos no llegaba a la retaguardia. Estamos hablando de un gran imperio de 160 millones de habitantes, entonces España tenía 21 millones, para que la gente vea la comparación. Un imperio que va desde Polonia hasta Vladivostok, hasta el Pacífico, y empieza a hundirse el sistema. Hay una desacralización, una crisis de autoridad. Esa autoridad divina empezó a flaquear. Los campesinos... ¿Era porque no eran capaces ellos de mantener un imperio que hasta entonces no había sido un imperio fuerte, un imperio antes de entrar en la guerra, donde los zares mandaban y donde sí. era incluso el poder como divino, Sí. y los siervos obedecían, Sí. y eso funcionaba? ¿Qué pasa? ¿Fueron también el último zar menos capaz que sus antecesores? El zar fue incapaz, ¿Fue débil, demasiado débil? Era bastante incapaz, era un tipo culto, jugaba al ajedrez, manejaba la espada, la esgrima, montaba a caballo, pero no entendía nada de lo que era el gobierno y la administración en un imperio tan grande. Pero después es que entran en la Primera Guerra Mundial y compiten con un imperio mucho más preparado que es el alemán, que le empieza a derrotar en el frente, y esas derrotas en el frente tienen repercusiones, de tal forma que en febrero del 17 todo aquello saltó por los aires y de la noche a la mañana desaparecieron por el empuje de manifestaciones de mujeres que pedían pan para sus hijos, por el empuje de las deserciones del frente, que se iban con las armas los campesinos a la retaguardia, y también por un sector de las élites y de las clases dominantes que le dan la espalda porque entienden que antes de que venga la revolución desde abajo vamos a reformar desde arriba. Lo que pasa es que reformaron tarde ya, ¿no? Y el zar desaparece y se desacraliza todo, desaparecen los símbolos, los escudos, las calles, y viene también un proceso de violencia, y un proceso donde la gente sueña con un mundo mejor, y un proceso donde hay también gente que quiere controlar desde el principio esa revolución. Se abre un proceso revolucionario muy amplio, de febrero a octubre, hasta que en octubre los bolcheviques conquistan el poder. Pero el zarismo desaparece, llevaban 3 siglos de poder los Romanov en Rusia. Así que es importante, porque tiene también ecos de la actualidad, es importante cuando las clases dominantes no saben dominar, cuando no saben administrar. Aquí hay una cosa muy interesante. La zarina Alejandra, que venía de Alemania, era nieta de la reina Victoria. La reina Victoria, personaje muy interesante que ahora se están incluso descubriendo, claro, como ella tenía también bastante poder. Tuvo mucho poder en los últimos momentos. Marido, ¿no? Y la zarina viene de Alemania, pero es nieta de la reina Victoria, que es la gran reina que preside el imperio británico, que es el imperio más importante del mundo durante una buena parte del siglo XIX. Y cuando sube al poder a través del matrimonio con Nicolás II, el que va a ser el último zar, le dice, la reina le dice a la nieta: ten respeto siempre por los súbditos, hay que reinar siempre con respeto. Y ella le contesta, es una documentación que los historiadores sacamos, ella le contesta: eso, abuela, es en Inglaterra, nosotros aquí hacemos lo que queremos con los súbditos. Es decir, esta es la percepción que tiene la zarina a finales del siglo XIX, es decir, antes de ayer, es la percepción que tiene sobre esto. A mí me parece que esta es una muestra clara, una fotografía clara de esa desacralización, de cómo se va a romper el orden, y los que vienen de abajo, que habían tenido una reverencia hacia ellos, la pierden. Pero no solo la pierden con ellos, la pierden con los militares, la pierden con los que consideraban hasta ese momento representantes de la nación rusa, y eso es importantísimo. Entran en guerra, la guerra los destroza, y después las revoluciones crean al principio sueños igualitarios y después autoritarismo y una dictadura. Creo que ese proceso de transición entre una autocracia que olía a la Edad Media a una dictadura moderna,
porque la dictadura ya leninista y después stalinista es una dictadura moderna, como la que emerge en Alemania con Hitler o en Italia con Mussolini. Creo que ese proceso de transición es lo que explico en el libro, ¿no? Con lo cual, con distinto collar, como se suele decir, ¿no? Como diferente nombre, diferente poder, pero al final los siervos siempre sometidos, tanto con el zar, ¿no? Nicolás II, como luego con Lenin y Stalin. Al final, el pueblo llano es el que siempre pierde, ¿no? La revolución inicialmente trajo muchas oportunidades para mucha gente. Porque claro, tú no destruyes un Estado de 160 millones con una policía, unos mecanismos armados, una burocracia importante, y la tienes que sustituir por algo. Con lo cual la revolución al principio trajo oportunidades para mucha gente que se incorporó al ejército, a la burocracia, a la administración, campesinos que se incorporaron a las tierras. Lo que pasa es que después todas esas personas, muchos de ellos, acabaron también sometidos, ¿no? Crearon resistencias, acabaron sometidos. Es que lo de Rusia no acaba en el 17, sino que después tiene repercusión, porque al poco tiempo sube Mussolini al poder en Italia, al poco tiempo sube Hitler al poder en Alemania, y aquella Europa que hasta el 14 había sido para las clases dominantes la época de la Belle Époque, la época de los good times, ¿no? De los buenos tiempos, donde ellos dominaban todo, se deshizo, y viene una Segunda Guerra Mundial que salda prácticamente todas las cuentas, ¿no? Entonces a mí me parece que este es un concepto muy interesante. El título de La venganza de los siervos es porque el aristócrata que preside el gobierno provisional, que era un aristócrata Libov, que ya sabía, un terrateniente, que ya había captado que había que tratar de una forma diferente a la gente desposeída, a los campesinos, y que no lo habían hecho, cuando abandona el poder porque no entiende nada y la revolución se lo lleva por medio, dice: esta es la venganza de los siervos, por siglos de servidumbre, porque no supimos respetarlos, porque no supimos convertirlos en ciudadanos. A mí me parece que es una reflexión profunda, también para la actualidad, donde estamos viviendo tiempos de trastorno, tiempos revueltos, ¿no? Creo que todas estas enseñanzas de la historia, si se explican bien, si se explican para difundirlas para muchísima gente, gente que nunca la pudo estudiar en las escuelas, porque la historia era aquella relación de batallas y de hechos históricos, creo que nos pueden ilustrar muchas cosas sobre la actualidad. ¿Por qué Europa está en estos momentos en una situación tan complicada? ¿Por qué Rusia no se ha incorporado a Europa? ¿Por qué en Rusia hay toda una vía, después de la revolución de los bolcheviques, del comunismo, vino una transición a la democracia, pero ahora hay una democracia autoritaria con Putin, que es una especie de zar? Esta revolución rusa, que mucha gente dice, bueno, ha pasado un siglo, pero ha marcado la historia del siglo. Marcó la historia porque mucha gente que huyó de Rusia les dijo a la gente de orden: esto es lo que os va a tocar si os toca la revolución. Creó temor y creó también esperanzas entre los desposeídos. Hubo mucha gente que soñó con que aquella revolución era la suya, era la revolución de los pobres, de los campesinos, de los obreros, y otros pensaron claramente que aquella era una revolución destructiva. Excesiva, tú además comentas, Julián, para unos gloriosa y para otros excesiva, ¿no? Excesiva. Sí, para algunos fue gloriosa y así la mantuvieron, la historiografía y la versión soviética oficial. Para otros fue desde el principio violenta, excesiva, con lo cual es el conflicto de: ¿podemos construir sociedades más igualitarias, con mejor distribución de la riqueza, más democráticas, más libres y que no sean ni represivas ni autoritarias? La historia siempre nos dice que es muy difícil. No quiere decir que sea imposible, la historia nos dice que es muy difícil. Igual que la historia nos dice que cuando pensamos que tenemos la democracia para siempre, nos vienen los problemas, y que la democracia es frágil, y la historia nos dice que aquellos servicios sociales para todos, pues a lo mejor en un momento determinado se pierden. Es decir, es tan frágil no hay como ahora logros, el caso de Estados Unidos con la subida al poder de Donald Trump, ¿no? O los logros y conquistas sociales. O sea, somos capaces de llegar a la luna, de conquistar, ¿no?, el espacio exterior, y no somos capaces de tener a gobernantes que sepan simplemente gobernar, ¿no? Bueno, nosotros vivimos un mundo, nuestros abuelos vivían en un mundo más primitivo, nosotros vivimos en un mundo, y sobre todo los jóvenes que se han dado ahora la leche, con perdón, en este mundo nuevo de crisis, vivimos en un mundo más moderno, pero no hay que olvidar la cantidad de gente que en este mundo de 6.000 millones de habitantes, que muere de hambre todos los días, la cantidad de gente que sufre injusticias, que sufre traumas, que sufre acosos de género, violencia de raza, de religión, tenemos el terrorismo encima. En fin, el mundo es muy complejo, lo fue siempre, pero hay veces que la gente que pasa por el mundo es más responsable que otras. Por ejemplo, el zar fue un irresponsable, y ahora tenemos muchos políticos irresponsables, y hay veces que por el mundo pasan listos, gente que saben captar. Lenin fue uno de
de ellos en ¿Cómo un, era el personaje de en un Lenin que momento hablas determinado. en tu libro, Julio? Lenin era una persona que llevaba más de 16 años fuera de Rusia, que llegó a Rusia y que captó perfectamente que había que acabar con la guerra, porque si no acabarían con ellos, que los campesinos tenían que estar en el centro y que había que hacer una segunda revolución. Se creó un culto en torno a él, ¿no? Esa versión de los zares destruidos. Lenin acabó siendo otra especie de zar, ¿no? Le construyen estatuas, Petrogrado la llaman Leningrado, el viejo San Petersburgo, actual San Petersburgo, le llaman Leningrado, construyen por todas partes calles, ritos, canciones, es decir, hay todo un culto al héroe, ¿no? Que después además es un culto que se cultivó todavía más porque como Stalin fue tan, digamos, nefasto a lo largo de su historia, se pensó que Lenin era la auténtica revolución. Hay todo un culto en torno a él, pero es un personaje importante. Los historiadores no podemos prescindir de los grandes personajes, aunque queramos hacer historia de la gente ordinaria, porque los grandes personajes mandan más, los grandes personajes están allí en momentos determinados. Y yo creo que la responsabilidad o irresponsabilidad, o encontrarte a una persona más asesina en un momento determinado de la historia, lo ha habido con dictadores sangrientos, ¿no? Que han pasado por encima de las vidas de las personas sin importarles nada. Todo esto la historia nos lo enseña. ¿Queremos escucharlo? Hay que pues ser riguroso. Julián, como historiador, muchas veces el olvidarse mucho de ese personaje, de lo que siempre, ¿no?, se ha escuchado, y como en este libro, ¿no?, el contar con rigor, ¿no?, y sin dejarnos llevar, ¿no?, por la leyenda, por el mito, como Lenin, que yo tuve la suerte de visitar Moscú durante unas cuantas semanas y hace muchos años, estaba Gorbachev, fíjate si no ha llovido, y me acuerdo que tenían el cuadro de Lenin con garbazos, Lenin con arroz, todo, Lenin con arena, sí, era un culto Lenin, o sea, es que yo eso me marcó, y era muy jovencita, y era, bueno, Lenin, la momia de Lenin, lo tenían, bueno, era un ídolo, pero nosotros como historiadores tenemos el trabajo de contar toda la historia con rigor, sin dejaros llevar, ¿no? El historiador tiene que desmontar mitos, eso en primer lugar, y para desmontarlos solo lo puede hacer a través del conocimiento. Los mitos no se desmontan montando otros, los mitos, el culto no se desmonta montando otro, hay que montarlo a través del conocimiento, y el conocimiento tiene que sacar las partes ocultas de la historia, te guste o no te guste. El problema es cuando uno está sometido a la parcialidad, a la ideología o al uso político, no le gusta lo que encuentra, lo esconde, no le gusta lo que encuentra, saca otra cosa. El historiador es un detective que tiene que sacar, evidentemente, la parte de verdad, para que los demás después valoren. No hay una verdad absoluta, las verdades son relativas en la historia, siempre, en las religiones, en las ideas, en las familias, no hay verdades absolutas. Cuando tú construyes verdades absolutas, tarde o pronto, esas verdades salen a la luz con toda la crudeza, y la construcción de los cultos normalmente son verdades absolutas, ¿no? Es pensar que alguien es superior a los demás por alguna razón, por razones de sexo, de raza, de género, de belleza, de inteligencia, y eso, claro, produce toda una aureola sagrada en torno a él, que en algún momento se desmonta. Después es curioso, es una revolución que empieza con muchas mujeres, pero después es una revolución de hombres. Básicamente el culto es una cosa hecha por hombres y para hombres. Con lo cual, otra vez, de nuevo, hay clases aquí. Claro, y ahí, de nuevo estamos ante eso. ¿Qué es lo que pasó para que una revolución que empezara con manifestaciones de miles de mujeres en las calles acabara siendo una revolución de hombres? Pero bueno, este es un debate que lo tenemos ahora, ¿no? ¿Qué pasa para que los hombres dominen todavía la política, dominen los negocios, dominen los grandes centros de poder del mundo, cuando la sociedad ha crecido, ha desarrollado mucho y está buscando fórmulas de igualdad? Por eso la historia al final nunca nos descubre los grandes enigmas del todo, pero nos ayuda a comprender muchísimo, porque los ciudadanos sufrían, padecían, amaban. Eso es lo que tiene que descubrir el historiador para saber qué es lo que hay diferente entre entonces y ahora. Por ejemplo, 3 elementos que son absolutamente diferentes que ha cambiado la humanidad. El analfabetismo, ¿no? A principios del siglo XX casi todas estas sociedades, España incluida, tenían tasas de analfabetismo. El analfabetismo no es solo no saber leer, es que alguien ha cultivado la ignorancia por encima del conocimiento, ha estimulado la ignorancia
en vez de promover la educación. Eso empezó a cambiar. En segundo lugar, los derechos. A principios del siglo XX, prácticamente las mujeres, por ejemplo, no votaban en ningún país del mundo. Para abrir una cuenta de ahorro tenía que ir el marido con la mujer, pero el voto, que estamos hablando de una cosa tan esencial, que nos parece hoy tan esencial como el voto, no votaban. Creo que todo eso ha cambiado clarísimamente. Y tercero, creo que la influencia que tenían las religiones, como religiones políticas inextricablemente unidas al poder, en alguna forma también se desmontaron. Bueno, todo esto está en proceso, en cuestión y en ebullición en la Revolución Rusa. No es solo una lucha de campesinos frente a terratenientes, obreros frente a industriales, es una lucha de cómo organizar mejor la sociedad y el Estado, y cómo dar más igualdad a los ciudadanos. Si al final eso fracasó, hay que preguntarse por qué, y hay que preguntarse por qué es tan difícil en la vida construir estos mínimos esquemas de igualdad, porque la igualdad absoluta ya sabemos que es una utopía quimérica en la mayor parte de las ocasiones de la historia, ¿no? Julián, un libro, un recorrido por esta revolución, estas revoluciones, estos cambios, como decimos, ha marcado el pasado siglo XX, apto para todos los públicos. Y eso sí que muchas veces me gusta que lo expliquéis, Julián, en este caso, porque hay gente que dirá, bueno, pero tengo que ser historiador, tengo que ser erudito, tengo que saber tal. Les inventamos porque además es muy llevadero, es muy interesante de leer y está abierto a todo tipo de lector. ¿No, ese es el esfuerzo que yo hace cuesta muchas veces explicar algo para el ciudadano de a pie, tenga carrera universitaria o no, o sea un albañil que sea un Por supuesto, yo hace muchos años que planteé que había un déficit en España de contar la historia bien como la contaban los hispanistas, ¿no? Que venían aquí y la gente leía a los hispanistas porque cuidaban la elegancia en el escribir. A mí me parece que eso es fundamental. Y en segundo lugar, la complejidad hay que simplificarla sin perder el rigor, ¿no? Yo, por ejemplo, este libro es el resultado de... Yo llevo ya, este va a ser el 7º año, dando clases en una universidad en inglés de posgrado en Budapest durante el primer cuatrimestre del curso, ¿no? O sea que este es un libro que yo investigo básicamente en Budapest, ¿no? Un libro abierto, un español que está en Budapest y se interesa por el este, ¿no? Y coge la cultura, los idiomas, los ecos del pasado de sociedades ajenas totalmente a mí. Luego, en primer lugar, el siglo XXI exige telescopio, no se puede vivir en Bilbao y hacer una historia de Rusia, tienes que viajar, o en Zaragoza, tienes que viajar, tienes que conectar. En segundo lugar, la era digital necesita comunicación, la Torre de Marfil ya no existe en el mundo del siglo XXI, no te sirve de nada ser muy listo, estar en la mejor universidad del mundo, si después no comunicas lo que tú quieres y no solo a los estudiantes. Los historiadores, si no transmitimos nuestros conocimientos con precisión, somos personas ajenas a la sociedad. Y hay un tercer punto importante, está habiendo cada vez más un abismo entre lo que creemos las personas mayores y las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están cambiando este mundo a través de tecnología, ya no leen periódicos, están cambiando los medios digitales, los medios de comunicación, pero tenemos que mostrarles que por mucho que cambien, hay valores importantes, la lectura, el conocimiento, el pensamiento crítico, que cuanto más se alejen de ellos, el mundo que construyan será peor. Porque el tema de un joven es, tú puedes aspirar a ganar dinero, pero como no sepas diferenciar, como no tengas pensamiento crítico detrás y conocimiento, al final alguien va a estar por encima de ti, alguien te va a engañar, alguien te va a manipular, y cuando te des cuenta, estás en otro mundo. Por eso es tan importante el conocimiento, la educación, el énfasis. Cabemos todos en la vida, puede ser gente que no esté interesada en esto, pero lo que no pueden hacer los gobiernos nunca es descuidarlo. Lo que no pueden hacer los medios de comunicación nunca es descuidar ese ámbito. Yo antes te he visto una entrevista, la he escuchado desde fuera, es otro ámbito, uno aprende, es decir, la gente tiene que ser sensible y tiene que tener empatía para saber que aquí cabemos muchas cosas, muchas ideas, y lo que no puede ser es el insulto, el grito, que es un poco lo que se ha instalado en vez del conocimiento, el sosiego y el debate. Por eso, hablar de un libro en la televisión tranquilamente es un lujo, cuando debería ser en realidad lo cotidiano. Eso es. Lo cotidiano, ¿no? Julián, la verdad es que estoy disfrutando un montón con la entrevista, es muy interesante. Sé que tienes que marchar, que yo te agradezco que hayas hecho un huequito antes de marchar a Zaragoza y hayas venido al programa, donde aquí hay cabida y hay tranquilidad y se habla de muchos temas, y que siempre será así, por lo menos mientras esté yo aquí y no me jubile. Julián, antes de irnos a publicidad, yo tengo una curiosidad y quiero pedirte tu opinión sincera, opinión personal.
¿Era necesario acabar con la familia imperial, la familia del zar, ¿no? Con sus hijos, quitarles la vida para, bueno, pues hacer esa revolución? ¿Era necesario? Una cosa es la que caída. Es algo que, sí, que siempre me ha llamado la atención, porque se puede hacer una revolución o se puede quitar del poder, porque era un poder absolutista, tenían esos ser, no lo hacían bien y había que acabar con ellos, pero asesinar a la familia real, a todos, incluso a sus hijos menores. Eso es, está claro, una cosa es la caída, el derrumbe, y cuando han desaparecido, lo normal en unas circunstancias extraordinarias como aquellas es que los hubieran sacado y los hubieran llevado a Inglaterra. Lo que pasa es que hay un bloqueo de eso, después les quieren hacer un juicio y los asesinan. Son dos cosas totalmente diferentes. El asesinato es una voluntad arbitraria que te decide en aquel momento y que los ciudadanos de ahora lo vemos desde la distancia como un acto de barbarismo. Pero eso le pasa también a la Revolución Francesa con el rey. Había que matar al rey, había que guillotinar al rey y a la reina una vez ya desaparecidos del escenario político. Siempre nos preguntamos esto. ¿Había que matar al rey en el siglo XVII en Inglaterra para que avanzara la sociedad burguesa y la capitalista? Desde ese punto de vista, lo que está clarísimo es que los historiadores, cuando nos sumergimos en el pasado, tratamos de explicar las cosas desde la perspectiva de los contemporáneos de entonces, no desde la perspectiva actual. Visto desde la actualidad, aquello fue innecesario. Visto desde ese momento, se podría haber evitado y los zares nunca hubieran regresado, ¿no? Pero está clarísimo que el asesinato de toda la familia real, de niños, que además no se les encuentra hasta que cae el comunismo en el año 91. Se les medio engaña porque en un principio como que no les van a marchar. La idea de Trotsky era un juicio público, ejemplar, como había pasado con los franceses. Y eso no se pudo hacer, y entonces lo que hay es un asesinato, y sobre todo después una ocultación. Por eso... Decimos lo de excesivo también. Sí, y las memorias traumáticas por eso son traumáticas, porque las memorias, cuando hay muerte y violencia por detrás, nos pasa a los españoles, ¿no? La gente piensa que sus memorias son más traumáticas, que cuando tienen una sociedad más equilibrada, no sé, la británica, sería el paradigma opuesto. Desde ese punto de vista está clarísimo que una cosa es el derribo de la monarquía, que eso yo creo que en aquel momento no solo fue una necesidad, sino que fue una cosa ineludible tal y como estaba planteado, y otra cosa es el asesinato que deciden bolcheviques de una checa en vez de mantenerlos en la cárcel o sacarlos al extranjero. Ese es el gran drama de prácticamente todas las revoluciones o de todos los momentos de violencia, ¿no? O sea, ¿se pudo evitar? Posiblemente sí. ¿Se puede evitar desde el presente? Ese es el tema. Aprendamos para que estas cosas en el presente no aparezcan. Yo creo que la gran diferencia entre el mundo del 17, el 14, las guerras, los fascismos y la actualidad es la paramilitarización. Mientras no tienes violencia y paramilitarismo, creo que la sociedad se puede insultar, se puede gritar, tiene solución. En el momento que aparecen las armas, creo que las sociedades no tienen solución. Bueno, aquí en el programa ni armas ni tampoco insultos, ¿eh? En Objetivo Vizcaya somos muy pacíficos, Julián, y espero que vengas en más ocasiones, que hay muy poquitas horas de Zaragoza aquí a Bilbao, donde te recibiremos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me da mucha pena tener que despedirte, pero yo sé que tienes que marchar y te agradezco mucho tu presencia. Vale. Encantado de Julián, estar aquí. Gracias. Vale, gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Estamos ya en la segunda parte del programa. A la vuelta hablamos con nuestros amigos de la Asociación Sentimientos de Cristal y seguiremos avanzando esta tarde martes aquí en Tele7. No se muevan.